Ok, vamos a hacer el, vamos a empezar con el tema 4. Tema 4. Ya. El tema 4 va a ser todo lo relacionado al calor. ¿Ya? Se me olvidó poner aquí los objetivos. En un momento lo voy a poner en el Drive para que así puedan anotarlo cuando hagan su informe. ¿Ok? Bueno, también las preguntas ya los dejé. Ahorita lo... Ah, física. Tema 4. Esto, aquí voy a colocar las presentaciones de hoy y aquí están las preguntas. Son un poco largas, sí, pero bueno, es el último tema. La fecha de presentación sí no va a ser el día viernes, ya que el ingeniero quiere las notas antes del, del próximo viernes, ¿ya? Lo voy a poner en el Classroom para qué día. Eh, Probablemente sea hasta el lunes, ¿ya? Porque el martes me da tiempo para revisar y todo eso. Ok, entonces empezamos con el tema. Esto es, primero empezamos con dilatación, que es la parte inicial. Pero antes de entender la dilatación térmica hay que entender qué es la temperatura, ¿ya? La temperatura no es más que otra magnitud de las siete principales que nos indica la agitación de las moléculas, ¿ya? La energía cinética que tienen las partículas, ¿ok? O la cantidad de calor. El calor igual lo vamos a estudiar más, más adelante. Aquí pueden ver que como es una unidad física, por ende tendrá su dicha mediciones, como de la longitud, que su medición es en metros, la masa que es en kilogramos, el tiempo que es en segundos. Aquí se puede ocupar Celsius, Fahrenheit, Kelvin o Rankine, ¿ya? Nuestra vida cotidiana es el Celsius, ¿no? En cambio, para partes prácticas es el Kelvin. ¿Por qué Kelvin? El Kelvin es por el hecho de que mide desde el cero absoluto, ¿ya? Cero Kelvin representa que no hay agitación de moléculas, no hay energía cinética, las moléculas están quietas, las partículas, ¿ya? En cambio de acá no, vean que hay un valor negativo, se reduce aún menor que el cero. Es por eso que este no es una escala absoluta. En cambio, el Kelvin y el Rankine sí, vean que marca el cero absoluto, ¿ya? Ahora, entendiendo eso, ya podemos partir con la parte de dilatación térmica. Como dilatación, primero se empieza la parte lineal, ¿ya? En el laboratorio de física se encuentra este aparato, pero por las medidas que están ahorita en la universidad, lo vamos a hacer de forma virtual, ¿ya? Aquí, a ver, el incremento de la longitud es proporcional a la longitud inicial y a la variación de temperatura, ¿ok? No sé si ya han visto este símbolo, que es proporcional. Lo van a ver más adelante si es que llevan el tema de termodinámica, igual a decir. Y para que exista una igualdad, se le pone un coeficiente, alfa. Y es por eso que sale este valor de acá, que se llama coeficiente lineal o dilatación térmica. No me acuerdo bien exactamente el nombre. Pero eso es dependiendo del material. Ya es una constante, no cambia. ¿Ok? Lo que puede variar es la longitud inicial y la variación de temperatura. Ahora, para tener, se sabe que la longitud inicial va a pasar a tener una longitud final. Y la longitud final va a ser igual a la longitud inicial más ese incremento de longitud. ¿Ya? Es por eso que la fórmula, ahorita vamos a reemplazar ese delta L, es el reemplazo de esta ecuación de acá arriba.
Ahora vean que la longitud inicial se encuentra en ambos términos y por eso es que se puede hacer factor común. Y vean que es la misma ecuación que se encuentra en la imagen. No sé si el ingeniero aplica esa ecuación o otra, pero es así de simple la deducción. Es solamente proporcionalidad de que así incrementa la longitud. ¿Ok? Ahora, cuando lo vemos de forma en área, esta es una longitud unidimensional. En el aumento del área se hace el mismo análisis. ¿Ok? Solo que aquí presenta dos longitudes. ¿Ya? Aquí podemos decir que es una longitud L y aquí podemos decir que es otra longitud H, no sé, ahí ya cualquiera de las dos podemos hacer el análisis, ¿no? Lo voy a dejar sin el procedimiento, directamente voy a colocar la fórmula, pero a ver, esto sería H inicial y el incremento de temperatura. Longitud inicial e incremento de temperatura. ¿Por qué el coeficiente se mantiene? Porque es el mismo material, ¿ya? Longitud inicial por el incremento de temperatura. Para que sea el área, ¿qué hago? Hago producto, ¿no? Multiplico ambos y tengo delta área, que es igual. Se hace un producto acá y pues te da un trinomio cuadrado perfecto. Se anula el cuadrado, ¿por qué? Como hicimos en el caso del caudal, cuando es un número pequeño y lo elevamos al cuadrado, esto se hace aún más pequeño, ¿ya? Entonces es por eso que se anula y aquí nos da dos veces alfa área inicial por incremento de temperatura. Y de forma, bueno, en fórmula, ya lo tenemos aquí, el coeficiente superficial, cuando hay una dilatación térmica. El mismo análisis se hace para el volumen, ¿ok? Aquí ya lo podemos notar directamente que el incremento de volumen va a ser igual a otro coeficiente que se va a llamar específicamente para el volumen, que es, que es solamente 3 veces el coeficiente lineal de este dicho material, ¿ya? Entonces aquí sería volumen inicial por el incremento de temperatura. ¿Ok? Al finalizar de esta diapositiva vamos a emplear simuladores para poder visualizar cómo es el incremento. ¿Ok? Ya se está grabando la clase y pues lo pueden ver en su tiempo. Calorimetría. Ese es el siguiente tema. Los objetivos, igual como les mencioné, cuando termine la clase o en la noche, lo voy a colocar en el drive. Calorimetría es el siguiente tema. Primero empezamos con el calor. El calor es otra forma de transmitir energía. Las dos maneras de transmitir energía es a base de calor y a base de trabajo. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Para los que llevan termodinámica, eso les va a servir. Aquí hay tres tipos de calor que se puede, que se puede dar, que es por conducción, por convección y por radiación. Cuando es conducción es porque hay contacto con esa energía. En cambio, conducción es contacto entre fluidos. Y radiación, pues ya son campos electromagnéticos, eso ya no se ve, pero es necesario que lo sepan, ¿ya? Porque el Sol, como está en el espacio, no hay una superficie física y pues está en el vacío. ¿Y cómo llega esa energía a la Tierra? Pues a base de radiación, ¿ya? Ahora, calorímetro. El calorímetro es un instrumento para medir el, el calor específico de un material, ¿ya? ¿Y qué es el calor específico? El calor específico es qué tanto puede absorber el calor, ¿ya? ¿Qué tanta energía puede absorber un objeto? ¿Ok? Esto igual se encuentra en el laboratorio de física. Como ven, es como un envase que se va a encerrar. Primero se coloca una sustancia conocida, que es el agua, ¿ya? Como el agua, su capacidad calorífica es de 1 grado Celsius. ah, ya me olvidé su unidad, pero es 1. Y como es unitario, pues fácil de calcular y directamente hacemos igualdad de calor. Ahorita vamos a ver eso, porque sí, enseguida vamos a ver esa parte.
hay que saber que la ley cero de la termodinámica nos indica que cuando dos cuerpos que están a distinta temperatura van a estar en una cierta igualdad cuando, a ver, la ley cero indica que cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura, el tercer cuerpo se encuentra con la misma temperatura. Es por eso que da la funcionalidad del termómetro, ¿ya? Da validez de que su lectura es correcta, ¿ok? Porque aquí cuando sumerjamos el objeto desconocido, bueno, de coeficiente calorífica desconocida, su temperatura se van a equilibrar. Y entonces, ¿cómo puedo hacer lectura de su temperatura? Aplicando la ley cero de la termodinámica, de que este objeto, que es el tercero, si lo sumerjo, va a tener la misma temperatura. Ok. El siguiente calor. Los calores son de dos tipos, sensible y latente. ¿Ya? Aquí se dan cuenta, en la fórmula simplemente ya se pueden dar cuenta de qué diferencia tiene. En la de sensible tiene cambio de temperatura, tiene un salto. Eso que indica que el cuerpo va a cambiar de temperatura, pero va a tener el mismo estado, ¿ya? Si es sólido, todo este tramo va a seguir siendo sólido. En cambio, latente, ¿qué sucede? No cambia la temperatura, pero sí cambia de estado. Eso sí es una observación que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Creo que la gráfica lo dejé en la siguiente diapositiva, pero es fácil de entender que el calor sensible tiene esta fórmula que es proporcional a la masa y al salto de temperatura, y pues aquí tiene un coeficiente. Y el latente es proporcional solamente a la masa. Y esta es otra constante que pues por proporcionalidad, por igualdad, se coloca. Ya. Aquí pueden ver la gráfica. Como les mencionaba, el calor sensible es proporcional a la masa y al salto de temperatura. Y para que exista una igualdad, coloco una constante. Y el calor latente solo es proporcional a la masa. Y para que exista una igualdad, coloco masa y la constante L, que dependerá si estoy en estado de fusión o de ebullición. Ahora, aquí. Bueno, el calor específico, como les mencionaba, es que tanto de calor puede absorber un objeto, ¿ya? O una sustancia. La experiencia que vamos a hacer, como les mencionaba, el calorímetro es un recipiente que está lleno de agua, ¿ya? Sustancia conocida. Ahora, como yo quiero conocer el calor específico de otro material, yo lo tengo que sumergir. Pero antes de sumergirlo, tengo que saber qué cosa. La masa del sólido y la temperatura inicial del sólido. Y de líquido, ¿qué debo conocer? De líquido, debo conocer los mismos datos. La masa del agua y temperatura inicial del agua. ¿Ya? Ahora, como el calor absorbido y entregado van a ser iguales, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso indica que la sumatoria de ambos calores me tiene que dar igual a cero. ¿Y qué tipo de calor va a ser? El calor va a ser sensible, ¿ya? Y con eso podemos ocupar la fórmula de que esto vamos a decir que es el sólido y esto va a ser el agua, ¿ya? El punto final, la temperatura final, va a ser tanto para el sólido como del agua. Es por eso que mayormente se lo dice temperatura de equilibrio, ¿ya? Esto lo vamos a anotar así, temperatura de equilibrio. Que no se haya borrado, está bien. Temperatura de equilibrio.
Ok, como del sólido, ¿qué tengo? Tengo la masa del sólido, tengo el calor específico del sólido y tengo el salto de temperatura del sólido, que es la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del sólido, más la masa del agua, el calor específico del agua, la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, que va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, cuando despeje todo eso, porque mi incógnita, lo que, por el hecho de que estoy haciendo todo este trabajo, es para encontrar el calor específico del sólido. Entonces, la fórmula, ¿cómo me queda? Pues esto pasa a restar. Como esto va a ser negativo, este valor de acá va a cambiar. Temperatura inicial del agua menos temperatura de equilibrio sobre, esto está multiplicando, pasa a dividir. En el simulador, cuando vamos para esta fórmula, está omitiendo el calor específico del agua porque, como les mencionaba, es valor unitario, pero no me acuerdo exactamente qué unidad es, lo que, a ver, ahorita lo hacemos, me pasa. A ver, calor es joules, Newton, gramos, Celsius. A ver, aquí pondría, aquí falta un valor, no me acuerdo exactamente cuál. Ah, joules, a eso. Eso se anula y pues me da energía. La energía tiene unidades de joules, ¿ya? ¿Y eso qué es? Bueno, joule o Kelvin. Puede ser, esto es Kelvin por si acaso, antes de que hagamos errores de magnitud, porque eso habitualmente, porque como les mencionaba en el tema, creo que fue en el tema 1, tema, que la forma de transmitir energía es a base de calor o de trabajo. ¿Y el trabajo en qué se mide? En joules. Y el calor se mide en Kelvin, en calorías, ¿ya? Pero hay una igualdad, si se acuerdan. Esto lo vamos a poner trabajo para que no se confunda. No es Q, es trabajo. Trabajo lo escribimos como T, también P se puede poner, no me acuerdo exactamente, y ya. También en el simulador colocan la masa del calorímetro, ¿ok? Entonces esta masa del agua que tenemos en el recipiente lo aumenta específicamente del calorímetro del simulador, ¿ya? Lo van a ver enseguida. Y pasamos al último tema, bueno, al último punto del tema 4, que es los procedimientos termodinámicos. Esto, bueno, termodinámica, ¿qué es? Termodinámica es la transformación de energía de trabajo a calor o de calor a trabajo. Aquí pueden ver que es un sistema. La termodinámica ayudó bastante porque se emplea todo un mecanismo y vean que a base de calor ya puedo hacer girar esta rueda. Así es como funcionan los autos, las motos, algunos tipos de motores. Vean que aquí, esto ya es por la entropía, el foco caliente siempre va a ir al foco frío. Algo que tienen que tomar en cuenta es que siempre va a haber pérdida. ¿Por qué? Porque las máquinas, su rendimiento nunca va a ser 100%. Nunca será del 100%. ¿Y qué quiere decir rendimiento? El rendimiento va a ser la energía de salida sobre la energía de entrada. ¿Ya? Aquí siempre va a haber pérdida. Puede ser que el calor se disipe por acá, que haya algún tipo de falla. Y es por eso que aquí se le pone eh, como pérdida. ¿Ya? Aquí también se está indicando de que esto nunca va a pasar, en cambio de acá sí. Por la entropía, esto es casi imposible, bueno, es imposible de que suceda. La probabilidad es muy baja. Ahora, vamos por la ley cero. Como les mencionaba, que me indica que cuando tenemos dos objetos, luego lo juntamos, va a estar en equilibrio, ¿ya? Pero si junto otro, que es el tercero, ese tercero igual va a estar en equilibrio. Así es como funcionan eh, ¿cómo se llama?
este instrumento de medida. También las propiedades térmicas, vean que son propiedades que ya hemos visto en la parte de mecánica de fluido. Está el volumen, la presión, la densidad, la temperatura en la que hemos estudiado actualmente. Estas son las propiedades intensivas. Y no, las que no dependen de la masa son intensivas. Y las que son extensivas son las que dependen de la masa. ¿Ya? Para que deje de depender de la masa, lo que se hace es hacer una fracción de la masa, por si acaso. Ahora, estado de fase, a ver, es bueno para los electromecánicos, eléctricos y mecánicos. Ven la parte de termodinámica y, bueno, los químicos creo que igual no sé si ven esta parte, que son gráficas. Vean que están jugando en función de las propiedades de la termodinámica. Aquí es presión versus temperatura, temperatura versus entropía. Esto es presión sobre entalpía. Entalpía es cuando hay energía en movimiento. Y pues, como sabemos que los estados, ¿cuáles son? Los estados son sólido, el líquido y gas. El plasma no se toma en cuenta. Y pues aquí es cuando, dependiendo de qué tanta cantidad de esa propiedad hay, se intersecta y se ve en qué estado se encuentra esa sustancia. ¿Ok? Entonces PV y TP. Creo que ustedes como son física 102 solo ven esta parte de acá, esta pequeña gráfica, que es solamente una tipo montaña. Este es el punto crítico, todo este punto de acá es líquido comprimido, toda esta región de acá es una mezcla, puede ser que tenga algo de líquido y algo de gas, y toda esta parte de acá pues es vapor. Este es vapor y esto es vapor recalentado. Y toda esta franja de acá es cuando pasa de un estado a otro. ¿Eso qué quiere decir? Que es el calor latente, ¿ya? Y toda esta parte de acá sería el calor sensible, todo lo que está en su alrededor. Como pueden ver, la gráfica de PV y TV son muy parecidos, solo que cambia esta línea de acá, ¿ya? Esto está subiendo y en cambio de acá está bajando, ¿ok? Ahora, sistemas. Los sistemas que son, cuando hacemos un análisis, ¿cómo sé que la energía se conserva? Pues lo tengo que encapsular en un sistema. ¿Y el sistema qué es? Es algo que yo estoy analizando y lo puedo encerrar imaginariamente, ¿ya? Va a tener una cierta frontera en donde puede pasar energía o puede salir energía, ¿ya? Entra o sale, de forma de trabajo o de forma de calor, ¿ya? Aquí ya hay algunos tipos de sistemas. No vamos a entrar a profundidad a eso. La primera ley de Newton de la termodinámica, que indica que el calor más el trabajo, bueno, se conserva, ¿no? La energía es conservativa. Es de esta forma. Y aquí está. La diferencia de calor menos la diferencia de trabajo va a ser igual a la energía interna. ¿Ok? Y aquí puedo aumentar más energías, la energía cinética, la energía potencial, la energía química, pero la que usualmente se ocupa es la energía interna. ¿Ok? Mm, ya, estos son los procesos. Para entender los procesos hay que entender las propiedades, ¿no? Aquí hay propiedades de isotérmica, son cuando de un punto a otro punto voy a cambiar de propiedades, pero la temperatura va a ser constante, ¿ya? En cambio, el siguiente que dice isobárico. Eso indica que la presión va a ser constante. Presión 1 va a ser igual que presión 2. Aquí abajo lo pueden ver. También es. En el caso de isocórico es cuando el volumen es constante. Y de proceso adiabático es cuando el calor es igual a cero. Hay más procesos. Puede ser eh, iso, isoentálpico y isotrópico. ¿Ya? Eso, bueno, eso es otro tema. Ya. Aquí en una gráfica de PV se ve cada proceso.
El proceso isobárico, isoclórico, isotérmico, adiabático. Y esto es un ciclo. ¿Un ciclo qué es? Es la unión de varios procesos y que tienen un punto inicial y un punto final. ¿Ya? Y aquí, toda esta área de acá es el trabajo. Eso les va a servir cuando hagan análisis de ese diagrama. Ahora, el proceso isobárico, o la ley de Charles, como les mencionaba, presión constante y por las leyes. Estamos ahorita con gases, no estamos tomando en cuenta que es agua. Entonces, esta fórmula es la que vamos a emplear cuando queramos saber el volumen o la temperatura final. Mayormente es así, aunque también hay casos en los que queremos saber el volumen y temperatura final de inicial. Aquí está la máquina trabajando y la gráfica que es un cuadrado. Existe trabajo. Esta tabla es para que ustedes lo completen. En un momento lo voy a explicar. Volumen constante. Bueno, ahorita vamos a ver cómo lo hacen. El isocórico, volumen constante, y la fórmula por leyes de gases ideales, tenemos esta ecuación que nos va a servir para determinar todas esas variables que ven ahí. Aquí no se realiza trabajo, ¿ya? No hay movimiento. Es por eso que la línea es perpendicular. Ahora, el isotérmico, temperatura constante, y tenemos esta ecuación acá. Aquí sí se realiza trabajo. Vean que cómo se desplaza este pistón, es por eso que digo que el trabajo igual se está dando. Propiedades, esto, proceso adiabático. Proceso adiabático creo que no lo ven, no me acuerdo exactamente. Calor es igual a cero. Y tenemos esta igualdad. ¿Qué es gamma? Gamma es una constante dada por ya sea que el átomo sea monoatómico o que sea diatómico. ¿Ya? Se hace una relación y tengo esta expresión de acá que lo voy a ocupar para la fórmula. Okay. Bueno, ahora vamos a hacer con los simuladores. Creo que no voy a ocupar la lapicero, voy a quitar esto. Terminando, terminando el Meet, les voy a pasar esto para que ustedes hagan. Si tienen alguna duda, igual me lo hacen saber, no tengan pena. Bien. Vean que aquí tengo un material, en este caso es de aluminio. Estamos en el tema de dilatación térmica, en este caso es lineal. Si yo incremento la temperatura, ¿qué sucede? Este material va a incrementar, ¿no? Aunque sea poco, pero incrementa. Ahí pueden ver que en temperatura de 400 y una diferencia de, bueno, diferencia de 380, un salto, ha incrementado esta cierta cantidad. ¿Qué pasa si bajo la temperatura? Se comprime, ¿ya? Hace una función opuesta. Vean que dependiendo del material, se va a estirar más o se va a encoger más, ¿ya? Ahora, su tarea de ustedes va a ser aplicando las fórmulas. Sí, aplicando la fórmula van a ser de tres de estos materiales, ¿ya? Eso va a contar como procedimiento. Me van a indicar todo lo que ven acá y van a calcular la parte de el coeficiente de dilatación lineal, ¿ok? Eso se lo voy a pasar más en un rato. Ahora, la parte de superficie, dilatación superficial, hace lo mismo. Aquí van a escoger uno, no, dos materiales. Me indican ahí material D. Aquí están los datos iniciales. Lo que ustedes cambian es la temperatura. Y cuando cambia la temperatura, pues esto se empieza a dilatar. Y va a haber un incremento de R y de R minúsculo. ¿Ya? Ahí incrementa o se reduce. Bueno, aquí no hay delta negativo. Está bien. Ahora, este es el simulador para el calor específico. Aquí tienen que colocar el calor específico del sodio. Colocan la cantidad de gramos del agua. ¿Cuánto quieren ocupar? 120. ¿Temperatura de cuánto? 18.
Aquí el material que van a ocupar, solo van a ocupar uno, ¿ya? Cualquiera de esos puede ser aluminio, la masa del material, la temperatura inicial del material. Aquí preparo, hacen lectura del termómetro, ¿cuánto da? Aquí sería 18, a ver, sí, 18, aquí ya lo programé. Ahora cuando lo calcule es cuando encuentro la temperatura de equilibrio, que es 19. Con esa temperatura de equilibrio ya puedo ocupar la fórmula. A ver, la fórmula igual lo voy a dejar escrito en el Drive o también se pueden guiar de acá. Es como lo estaba mencionando aquí en el software. Bueno, en esta página omiten el calor específico del agua porque es 1 y aquí aumentan la masa del recipiente. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Solo es aumentar esta suma antes de multiplicar todo. Enseguida vamos a hacer algunos cálculos para que ustedes puedan guiarse. Y pues este es el último, el del proceso termodinámico. Esto es, a ver, sí es de acá. A ver, vamos a poner algunas partículas. ¿Dónde están? Las partículas no me interesan tanto. Lo que me interesa son las lecturas que voy a realizar. ¿Ya? Así que aquí pueden poner en qué proceso quieren hacer. Si yo digo proceso isotérmico, presiono la temperatura. La temperatura va a ser constante. ¿Ya? No varía. Ahora, lo que sí varía, ¿qué serían las otras propiedades de los gases ideales? Que es volumen y presión. Ahora, el volumen lo van a determinar con esta regla de acá. ¿Ya? Tienen que asumir que esta altura va a ser igual a 1 para que no para que no se compliquen tanto. Y pues este resultado de aquí abajo va a ser su volumen, ¿ya? Este ancho y la profundidad que sea 1. Y así no se complican con el volumen, ¿ya? Aquí vean que la lectura, cualquiera de la, va a ser 100 atmósferas por kilopascal. No afecta tanto que sea pascal o kilopascal de atmósfera. Depende de ustedes cuál ocupar. Hacen lectura. La presión en los gases serían los choques que dan. ¿Ya? Si hago esto, va a incrementar la presión. ¿Por qué? Porque las partículas empiezan a chocar más. ¿Ya? Si lo empiezo a agrandar el volumen, chocan más lento y pues la presión va a disminuir. A ver, si el volumen es constante, lo que puedo variar es la temperatura y la presión. ¿Ya? Con eso y con esto puedo variar la parte de presión, aumentando más partículas, más choque. ¿Ok? Ahora, mm, ya terminamos con todo esto. Vamos a hacer algunos cálculos para que ustedes a ver se guíen. Aquí ya me estaba adelantando para que no estemos ahí poniendo datos. Este es para el aluminio. Pongamos que tiene una longitud inicial de 0,91, yo coloco ahí 0,91 metros. En este caso tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque vean que el incremento de el delta L está en milímetros, ¿ya? Entonces, cuando yo coloque, tengo que poner exponencial -3, ¿ya? Espero que aquí en el Excel lo coloque de esa forma. Ustedes en su hoja lo colocan ahí por 10 elevado a -3. Temperatura inicial siempre va a ser 20 y lo que va a cambiar va a ser esta temperatura de acá, que yo lo voy a cambiar. Ustedes lo cambian. 239, ¿ya? Ahora colocamos bien todos los datos.
Sí, colocamos todo bien. Y este sería teóricamente en la parte de alfa. Vamos a ver si está correcto o incorrecto. Coeficiente, no me acuerdo si lo hice de aluminio o de plata. Aluminio 23, sí, está bien. En ese valor. Ahora, como pueden visualizar de forma gráfica de varios puntos, me dice que su incremento va a ser lineal. ¿Ya? Eso es interesante, porque aquí puedo variar la temperatura y todo, pero va a seguir siendo lineal. Ahora, el área se opera de la misma forma. Ustedes no hacen la gráfica, solo me hallan el valor del coeficiente lineal o del superficial. ¿Ok? Aquí igual coloco un área inicial, una temperatura final, área, bueno, el incremento del área, que es solamente aplicando el área con estos dos datos de acá. Saben sacar el área de un cilindro, bueno, de una circunferencia, es r al cuadrado por pi. Pero como hay una área vacía, yo tengo que hacer la diferencia de esa pequeña área de ahí. Y yo tengo el área total, por si acaso. Ustedes finalizan el procedimiento con beta, hallando beta. ¿Ok? Aquí hacen con tres de estos, sí, con tres materiales, aquí con dos y aquí con uno. En este caso, yo lo puse acá porque es una constante debido al material del calorímetro. ¿Ok? La masa aquí es 120, la temperatura inicial del agua es 18, la temperatura de materia es 7, bueno, la masa del sólido y la temperatura del sólido inicial es 30. Temperatura de equilibrio es 19. Me da 0,222. A ver si es el valor. Estamos con aluminio, ¿no? Y, a ver, estamos con... Esto es dilatación lineal. Estamos con calor específico. Calor específico del aluminio. Sí, está aproximadamente. Hay un pequeño error de 0, aquí dice 0,217 y en el cálculo da 0,222. Está bien para que sea de forma experimental. ¿Ya? Ahora, bueno, este sí va a ser un poco largo. Van a hacer solo una medida por cada proceso. ¿Ya? Solo hacen para tres procesos: isotérmico, isobárico e isocórico. ¿Ok? Tomando volumen constante, van a variar la temperatura y la presión y van a hallar un dato desconocido. ¿Ok? A ver, vamos a hacer en la siguiente página. Estamos con proceso isocórico. Decimos que volumen es igual a constante. Tenemos la presión inicial, presión final, temperatura inicial y temperatura final. A ver, la fórmula es PBT. Si el volumen es constante, la fórmula es PT, sí, es eso. Ya. En este caso, mi presión inicial, ¿cuánto es? 50 y 56 aproximadamente. La temperatura inicial es de 546 Kelvin.
La temperatura final, bueno, aquí ustedes pueden variar tanto la presión o como la temperatura. ¿Ok? Ustedes deciden. Yo voy a variar la temperatura. Va a ser 646. Como ya tengo esos tres datos, voy a calcular de forma teórica y de forma experimental la presión final. ¿Ok? Entonces, primero, aquí vamos a agregar otra columna. PF experimental y PF teórico. De la forma experimental, solo es hacer lectura al manómetro. ¿Cuánto da el manómetro? 666, ¿no? Ahora, para hallar el teórico es solo ocupar fórmula. Entonces multiplico presión inicial por temperatura final partido por temperatura inicial. Y vean que aquí hay un pequeño error. Está bien porque tiene que ser forma experimental, pero se acerca, ¿no? Ahora, para el proceso isobárico, ¿qué me dice? Presión constante, ¿ya? Entonces, ¿qué propiedades tengo que jugar? Con el volumen y con la temperatura. Volumen, a ver, volumen inicial. Vamos a mantener la temperatura que, sí, vamos a analizar la temperatura. Así que volumen final, temperatura inicial, temperatura final y, bueno, temperatura final experimental y temperatura final teórica. ¿Ya? Ahora, coloco entonces para presión. Aquí el volumen, sí, el volumen permanece constante. Aquí sí tengan cuidado porque este simulador tiene esa diferencia. No puedo incrementar más si no explota. Ya, aquí. Tengo un volumen. A ver, no, no, este es. No, no, esto no es. El acá es. Pues la presión no puede mantenerse constante, el volumen será demasiado grande. Ya, entonces será con este de acá. Ah, ya. Van a ocupar de temperatura o de volumen, dependiendo de ustedes con cuál tienen más facilidad. Ahorita pongamos el volumen, que va a ser de 13. Volumen final todavía no lo tengo, ahorita lo voy a cambiar. La temperatura inicial es de 608. Y ahora vamos a hacer el cambio de volumen. Vamos a hacer que se comprima más. Bajo a 11. Y la temperatura de forma experimental es de 517. Y la teórica, pues a base de fórmula. Así en el reemplazo. A ver, esto, presión constante, volumen inicial por a ver, volumen, estamos con hallar temperatura, ¿no? Es BT igual a BT. Quiero saber la temperatura final. Entonces sería volumen final por temperatura inicial partido por el volumen inicial. Ya, aquí hay un pequeño error, pero está bien. Sirve para la experiencia. Y por último, hacen el proceso isotérmico. El proceso isotérmico es a temperatura constante. Entonces, ¿qué propiedades van a estar en juego? El volumen y la presión. Vamos a hacer volumen final teórico y volumen final experimental. Ahora la presión inicial y la presión final. Colocamos en el simulador que se isotérmico. Pongo el volumen inicial que va a ser 11, presión inicial que es de 72
Ahora varío el volumen o la presión, depende de ustedes. Yo voy a variar. Ah, no, dijimos presión, ¿no? Así que vamos a variar la presión. Ya, variamos la presión, queda, a ver, incrementó algo el volumen. A ver, creo que aquí no está incrementando el volumen. Debería incrementar. Sí, no, no está incrementando el volumen. Bueno, en el caso de que no incremente el volumen, sí, no está incrementando cuando aumento la presión. Entonces, en el proceso isotérmico, solamente hacen para presión, no hacen para volumen, ¿ya? ¿Por qué? Porque el volumen no está variando. El simulador no lo está variando automáticamente, así que por eso es que no se está tomando en cuenta para ese caso. ¿Ok? Este va a ser presión final experimental y presión final teórico. Vamos a empezar a hacer de nuevo los cálculos. Tengo un volumen de 10,1, presión inicial de 54, 54,54 lo dejo. Volumen final es lo que yo voy a variar. Vamos a hacer que incremente. Un poco más. Ahí, 14,3. La presión va a ser la de lectura. 38,5. Ahora, de forma teórica, el PB. Yo quiero la presión ya. Es igual a la presión inicial por el volumen inicial partido por el volumen final. Y da ese valor. Y con eso acaban el procedimiento. ¿Ok? Hacen eso. El informe ya les voy a dar fecha en el Classroom. Lo van a presentar de forma virtual igual. Y si tienen alguna duda, pues lo pueden hacer ahorita o si no, de forma en el chat. ¿Ya? Bueno, si no hay dudas, pues me despido y en un momento les voy a dar